Buenos días con todos, buenas tardes ya. Bienvenidos al segundo módulo del programa de certificación oncológica. Luego de las excelentes notas que obtuvimos en el primer módulo, nos hace bastante placentero que sigan aquí. Hoy día empezamos ya los módulos clínicos. Al ser los módulos clínicos los que se empiezan, son módulos que van a tener primero, un dato especial, que el expositor va a ser uno de ustedes como médico residente, guiado, tutorizado por un médico tratante. Y segundo, que el enfoque va a ir más hacia temas de interés de nuestro diario ejercicio hospitalario relacionados con las especialidades y también con enfoque de casos clínicos. Así que les pido que aprovechen, que hagan todas las preguntas que nutran esta charla. Y el día de hoy presento a la doctora Tamara Checa, es médico residente del Servicio de Emergencias, como expositora. Y como tutor, el doctor Jimmy Torres, que es médico tratante de emergencias igual de nuestro hospital. Así que bienvenida, Tami, y adelante. Buenas tardes con todos, tanto los que estamos aquí presentes en el auditorio como las personas que nos siguen por Zoom. Gracias por la asistencia y bueno, vamos con un reto para todos los residentes. La tarde de hoy hemos traído un tema que resulta importante y que muchas veces es un poquito complicado el diagnóstico porque se presenta muchas veces de una manera completamente asintomática y muchas veces también pueden presentarse en los pacientes con una clínica florida. Como para iniciar, les traje un caso clínico, más como para tomarlo como ejemplo y poder ver cómo nos llega a nosotros un paciente con este problema. Ok, entonces, a la emergencia nos llega una paciente cuyo motivo de consulta fue convulsiones y deterioro del estado de conciencia. Esta paciente llegó con su familiar, con su hijita, y su hijita nos refería que su familiar, su mamá, presentó un cuadro de crisis convulsivas, aparentemente era una crisis generalizada, con una duración de aparentemente 2 minutos y con alteración del estado de conciencia. En este momento, la familiar decide llevarla a la paciente a un hospital lo más cercano. En este hospital realizan la atención primaria, estabilizan a la paciente, colocan midazolam, colocan fenitoína, le colocan analgesia, la paciente estable nos la envían a la emergencia. Cuando nosotros recibimos a la paciente, pues ya era una paciente que vino, en periodo postdictal. Ok, sí, en periodo postdictal sus signos vitales no estaban alterados, lo que sí vino es con un Glasgow de 13, vino confusa, un poco agresiva, no nos colaboraba. Recapitulando la historia clínica de la paciente para ver a qué nos enfrentábamos o qué es lo que la paciente tenía, evidenciamos que era una mujer de 37 años cuyo diagnóstico primario era un cáncer de mama y estadio clínico 4, en la que ya reportaban lesiones líticas en columna cervical, ya tenía adenopatías mediastinales, incluso lesiones pulmonares, estaba recibiendo quimioterapia y había recibido por sus lesiones líticas radioterapia a este nivel. Lo que se evidenció en esta paciente es que ella había tenido previamente una resonancia magnética realizada en agosto del año anterior. Evidenciamos las imágenes que no evidenciaba en ese momento actividad tumoral. Se había solicitado esta resonancia en esta paciente porque había presentado episodios de cefalea, entonces su médico tratante le solicitó una resonancia para valorar si es que a lo mejor había progresión. Sin embargo, hasta ese mes no reportaba ninguna lesión. Posterior, en el estudio de evaluación del tratamiento, su médico decide, dentro del estudio de tomografía corporal, solicitar un ataque de cráneo también. Y en esta tomografía corporal, ya del mes de abril que se reporta, ya evidencian lesiones metastásicas incontables a nivel de hemisferios cerebrales, a nivel de cerebelo y a nivel de mesencéfalo. En este momento la paciente completamente asintomática, no había cefalea, no había vómitos, Glasgow 15-15. Entonces, más del extra de que ya la paciente, su tomografía corporal, presentó ya una progresión importante de su enfermedad y había recibido su tratamiento, pues la paciente pasó a cuidados paliativos y específicamente únicamente siguió ya en ella tratamiento sintomático. Este de aquí es la imagen de la paciente.
en el mes de abril, cuando la tomografía reportaba por primera vez las lesiones metastásicas. Entonces sí, se evidencia que son múltiples, son pequeñas, aparentemente no había mayor edema, no había mayor cambio que produjera una sintomatología en ese momento. Igual acá las mismas imágenes. Y esta de acá es la imagen que nosotros hicimos cuando la paciente nos llegó con la convulsión. Ya podemos identificar que sí, pues tenemos las mismas lesiones, tal vez aumentaron algunas, pero ya evidenciamos el edema perilesional que tiene y que pues pudo haber sido ahí la causa de que nuestra paciente ya llegara con convulsión, ya llegara con ese deterioro neurológico. Entonces, en base a eso, fue más el identificar que muchos de nuestros pacientes no llegan gritándonos tengo metástasis en la cabecita, sino que muchos pacientes logramos identificar esas metástasis muchas veces por un estudio de tamizaje o porque le tocaba hacer su estudio corporal. O si bien el otro extremo de la paciente que viene con toda la sintomatología que se describe en la literatura, y pues sí, se hace el estudio y se confirma que realmente hay una lesión metastásica. La importancia en esto radica en que nosotros les identifiquemos por el impacto que tiene la calidad de vida de nuestros pacientes. Como preámbulo, entonces, recordemos que nuestro cerebro es el órgano que se va a encargar de coordinar, que se va a encargar de controlar cada una de las funciones que nuestro organismo realiza día a día. No es más que una masa, por así decirlo, a grosso modo, de tejido que está cubierta por unas meninges, que está bañada por un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, y que está cubierta protegida por los huesos del cráneo. Desde el pregrado nos hablaban de la barrera hematoencefálica, que era lo que nos ayudaba o evitaba que ciertas toxinas, que ciertos patógenos, que ciertos fármacos ingresen a nuestro sistema nervioso central, y era la que nos protegía. Sin embargo, esta barrera hematoencefálica y la ausencia de un drenaje linfático en nuestro cerebro son los que tal vez intervienen en la génesis de que las células tumorales no logren o no se logre impedir su llegada hacia el sistema nervioso central, al cerebro específicamente. Entonces, la metástasis o el tumor como tal no es más que una masa que va a crecer dentro de nuestro cerebro. Esta puede tener un origen primario cuando la lesión nace específicamente en el cerebro, o un origen secundario cuando la lesión nace en un lugar extra, por decirlo, nace un primario en mama y este migra y llega hasta el cerebro. Lo importante en esto, como les decía, es identificarlo porque es una complicación neurológica severa muy importante en nuestros pacientes, y el deterioro que van a tener ellos, la calidad de vida que van a tener posterior a esto, pues va a ser notable, va a ser importante. Se ha visto que existen primarios que tienen más relación o más riesgo de producir metástasis cerebrales, y dentro de esto se encuentra la bibliografía que en el primer puesto se ubican los melanomas, el cáncer de pulmón, en segundo puesto está el cáncer renal, en tercer puesto es cáncer de mama, como los más prevalentes en cuanto a riesgo de que nosotros tengamos una posible metástasis. De esto se ha evidenciado igual que de nuestros pacientes oncológicos, el 20 al 40% de nuestros pacientes van a desarrollar una metástasis cerebral en el transcurso de la evolución de su enfermedad. Y de esto es llamativo que la metástasis cerebral por sí es 10 veces más frecuente que un primario de cerebro como tal. Entonces, las metástasis o estas lesiones que nosotros vamos a encontrar pueden presentarse como lesiones únicas, que se ha visto con más prevalencia en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, en el cáncer renal o en el cáncer de tiroides. O pueden presentarse como lesiones múltiples, más asociadas a cáncer de pulmón o a melanomas. Y dependiendo del sitio en el que estas lesiones estén ubicadas, pues pueden presentarse como lesiones parenquimatosas o lesiones no parenquimatosas. Aquí las parenquimatosas, que son las que más encontramos y las que nos vamos a enfocar un poco más, son aquellas que van a estar ubicadas dentro de nuestro cerebro, y el sitio de predilección que estas tienen va a ser la transición, el sitio de transición de sustancia blanca y sustancia gris. Se habla que es por el intercambio de calibre de los vasos que se da a este nivel, y que eso actúa como un embudo, por así decirlo, para las células tumorales, y por eso es la predilección del sitio de ubicarse en este nivel. Dentro de estos, más común lo vamos a encontrar un 80% en hemisferios cerebrales, un 15% vamos a encontrar a nivel de cerebelo y un 5% a nivel de tallo cerebral. Y dentro de las lesiones metastásicas que no están en el parénquima, sino que están por fuera, podemos encontrar aquellas que se ubican ya en bóveda craneal, aquellas que están en meninges, como en el caso de la carcinomatosis leptomeningia,
o en plexo coroideo o en glándula pituitaria. De eso es importante. Recordemos que habíamos visto antes que la forma para que el cáncer se disemine puede ser tres: vía linfática, vía directa o vía hematógena. De estas tres, la principal por la que las metástasis van a diseminarse va a ser la vía hematógena. Y ya hablamos de que la predilección o el mayor porcentaje de ubicación en hemisferios cerebrales se debe a la irrigación que estos tienen, que está dado tanto por la cerebral media como la cerebral posterior, y va por este camino el hecho de que sea más prevalente que las metástasis se ubiquen en hemisferios cerebrales. En cuanto a la vía directa o la vía de contigüidad, se la menciona, pero no es tan común que se presenten las metástasis por esta vía. Se habla más a este nivel de metástasis o de primarios que tienen osteoafinidad, como cáncer de mama o cáncer de próstata, que podrían producirse o diseminarse por esta vía. Para poder entenderlo mejor, entonces, ¿cómo es que de un primario que está ubicado en mi riñón, cómo es que viaja y va al cerebro? Entonces es importante tomar en cuenta o recordar un poco la fisiopatología, qué es lo que pasa en el cuerpo. Nosotros tenemos un primario que está en riñón, como les digo. Esas células tumorales que están en ese primario, hay algunas que cogen y migran, salen o se desprenden de ese tumor y se adhieren al vaso sanguíneo. Una vez que se adhieren al vaso, lo que tienen que hacer es entrar a la circulación. Entran a la circulación sanguínea, recorren, llegan hacia el cerebro, se topan con la barrera hematoencefálica, con la microcirculación cerebral, tienen que atravesar esa barrera y una vez atravesada la barrera, llegan al parénquima. Y una vez en el parénquima, pues lo que hacen es ubicarse, proliferar y desencadenar las metástasis como tal. En esta imagen de acá, pues un poco más esquematizado, como les decía, tenemos nuestro primario, las células se adhieren al vaso, entran a la circulación, llegan a la barrera, la atraviesan, entran al cerebro. ¿Qué hacen o cómo atraviesan las células de esa barrera, que recordemos que era una barrera protectora que no permitía que entre ninguna molécula? Las células tumorales lo que hacen es utilizar dos mecanismos para atravesar esa barrera o para alterarla. Uno de esos es un mecanismo paracelular. Lo que hace la célula neoplástica es producir proteasas, producir mediadores inflamatorios para poder destruir la unión intracelular. Entre célula y célula destruyen esa unión y la célula puede entrar. O lo que hacen es directamente destruir a la célula por un mecanismo transcelular. Entonces, una vez que ya esa barrera hematoencefálica está alterada, una vez que ya la célula tumoral logró entrar, se ubica en el parénquima cerebral y ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que crecer. Conforme la célula tumoral va creciendo, conforme el tumor va aumentando, va a producir efectos importantes. El principal va a ser un efecto de masa. Va a aumentar el volumen del parénquima cerebral, posterior va a desarrollar un edema por el proceso inflamatorio que este desencadene, va a afectar el drenaje de líquido cefalorraquídeo y con todo esto va a desencadenar un incremento de la presión intracraneal en nuestra cabecita. En el peor de los casos, el paciente terminará herniado y finalmente pues terminará en un episodio de muerte. En base a esto, la clínica o los síntomas que nuestro paciente va a presentar o va a ir desencadenando van a ser secundarios a ese aumento de presión intracraneana que va a desencadenar el tumor en nuestra cabeza. Recordemos aquí la teoría de Monroe-Kelly. Monroe-Kelly en su teoría nos dice que la presión intracraneal es el resultado del equilibrio entre tres componentes: el componente sanguíneo, el componente de líquido cefalorraquídeo y la parte del parénquima cerebral. Si por algún motivo uno de estos componentes se altera, se desencadena un mecanismo compensatorio en el que los otros disminuyen para poder mantener el equilibrio. Si por algún motivo no logramos corregir ese mecanismo que se descompensó, la presión aumenta y se desencadena ya una hipertensión intracraneal. Recordemos que nuestra presión intracraneal normal debería estar entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Se habla que ya es una presión intracraneal alta cuando esta es mayor a 20 milímetros de mercurio durante más de 10 minutos. Y si nosotros decimos que para que se mantenga el equilibrio de este mecanismo compensatorio de la teoría de Monroe-Kelly, si un volumen aumenta, el otro disminuye, si yo tengo aumentada mi presión intracraneal, la que va a disminuir va a distraer la presión de perfusión cerebral. Y esta presión de perfusión cerebral en condiciones normales, recordemos que está entre 50 y 150. ¿Cómo la obteníamos? A través de una fórmula. Y esa fórmula era tomar la presión arterial media y restarla de la presión intracraneal.
Si es que esa presión era menos de 50 milímetros de mercurio, hablábamos que el paciente ya estaba con una presión de perfusión disminuida y ese paciente tiene riesgo de sufrir isquemia o de sufrir algún tipo de edema cerebral. Entonces, como tal, la hipertensión intracraneal, una vez que ya se establece en nuestra cabeza, lo que va a producir es, va a alterar la microcirculación, queramos o no, va a alterar la perfusión de nuestro cerebro y a la larga va a hacer que ese cerebro termine herniándose. Y aquí viene y se desarrolla el síndrome de hipertensión intracraneal, en donde el paciente nos va a venir con cefalea, con alteración del nivel de conciencia y ya con un déficit neurológico establecido. ¿Cómo lo identificamos clínicamente? Se habla de una triada inicial para nosotros identificar un paciente que nos viene con hipertensión intracraneal. Y nos refiere que es aquel paciente que viene con cefalea, que viene con vómito y que al momento de explorar al paciente ya tiene un edema de papila. O ya en el caso en el que el paciente ya esté con riesgo de herniación, la famosa triada de Cushing, en donde ya es un paciente que está hipertenso, es un paciente que está con bradicardia y ya con alteración respiratoria. Nosotros en la emergencia, cuando tenemos a los pacientes con sospecha de hipertensión intracraneal, lo que hacemos es hacer un eco de nervio óptico. Si nosotros valoramos que en la ecografía del nervio óptico, el nervio óptico tiene más de 5 milímetros, decimos que ese paciente ya está con una hipertensión intracraneal y empezamos el manejo, más el extra de la clínica con la que el paciente nos viene. Entonces, en base a eso, podemos decir que la hipertensión intracraneal que va a desencadenar este tumor que está creciendo en nuestro cerebro va a ser secundario ¿a qué? Va a ser secundario a que el efecto expansivo que está provocando el tumor, que no debería estar normalmente en el cerebro, va a ser secundario al edema que ese tumor va a producir, al posible sangrado que nos pueda dar una lesión o a la alteración del líquido cefalorraquídeo que nos da la lesión. Entonces, ¿cómo se desencadena el edema o por qué se produce el edema? Recordemos que si ya tenemos alterada nuestra barrera hematoencefálica, tenemos alterada nuestra microcirculación, ¿qué pasa con esa barrera? Y es una barrera que no está intacta, es una barrera en donde la permeabilidad ya está aumentada. Al estar aumentada, ¿qué pasa? Empieza a salir el plasma, empieza a salir las proteínas hacia el parénquima cerebral, dando como resultado el edema vasogénico. Ese edema vasogénico va a producir a la vez un efecto de masa y ese efecto de masa me va a aumentar la presión intracraneal. Una presión intracraneal elevada lo que me va a llevar a un deterioro neurológico. Existen también primarios que se han asociado con mayor riesgo de sangrar, como es el caso de los melanomas, como es el caso del carcinoma renal, de los carcinomas broncogénicos, el cáncer de próstata, como ya les dije, que tienen riesgo de producir sangrados. Y en este caso sería un efecto similar. Producirían una hemorragia intraparenquimatosa, harían efecto de masa y desencadenarían lo mismo. Aumento de la presión intracraneal, deterioro neurológico. Igual sucede en el caso de que se pueda producir o se afecte el componente del líquido cefalorraquídeo, dándonos como resultado una hidrocefalia, que puede presentarse como una hidrocefalia comunicante o como una no comunicante. Hidrocefalia comunicante en donde lo que nosotros vamos a tener es que lo que está alterado es la absorción del líquido cefalorraquídeo y eso hace que el líquido pues aumente en nuestro cerebro. Esto se ha visto con más frecuencia en carcinomatosis leptomeningia, en donde se produce esta afectación y no se absorbe de forma adecuada el líquido cefalorraquídeo, presentándose un paciente con marcha apráxica, incontinencia de esfínteres, un paciente confuso, o en el caso de la hidrocefalia no comunicante, en donde lo que va a estar alterado, en cambio, es se obstruye el sistema ventricular y por lo tanto no hay el drenaje adecuado del líquido cefalorraquídeo. Y esto se ve, por ejemplo, en un tumor de región pineal, en donde pues se empieza a obstruir, no se elimina el líquido y el líquido aumenta. Aquí el paciente ya presenta un deterioro neurológico mucho más rápido. Entonces, en base a todo esto, ¿cómo me va a llegar mi paciente? ¿Cómo lo voy a ver yo? ¿Qué me va a referir él cuando él venga a la emergencia o cuando yo lo estoy valorando en la hospitalización? Como les decía en el inicio, las manifestaciones clínicas de los pacientes con metástasis cerebrales son muy variables, van desde un paciente completamente asintomático hasta un paciente que tiene toda la sintomatología descrita. ¿Y de qué depende que un paciente me presente o no me presente síntomas? Me va a depender primero de dónde está localizado ese tumor, a nivel del lóbulo frontal, a nivel del lóbulo temporal, del lóbulo occipital, ¿en qué nivel?
Me va a depender de qué tamaño tenga. Recordemos el caso de nuestra paciente. Era una paciente que tenía múltiples lesiones, pero eran lesiones pequeñas. Y también del edema. Igual, era en el inicio de una paciente que no tenía edema y posteriormente el edema que ya presentó hizo que esta paciente me venga con convulsiones. Entonces, la bibliografía nos refiere que si yo tengo paciente oncológico, más el antecedente de los primarios más prevalentes que tienen riesgo de dar metástasis cerebrales y viene con síntomas neurológicos, viene con deterioro o alteraciones del comportamiento, banderita roja, sospechemos que esa paciente puede tener alguna lesión en cabeza. Igual, las guías nos refieren, si tengo mi paciente que viene con episodios de cefalea, que es una cefalea que tiene signos de alarma, que tiene, aparte de eso, náusea, vómito, que se afecta a la parte neurológica, investiguemos, hagamos estudios de imagen, a lo mejor esa paciente tiene alguna lesión en cabeza. Vamos desglosando entonces cada uno de los síntomas que tenemos y vamos por la cefalea. Recordemos que el parénquima cerebral como tal no nos duele, no tiene receptores nociceptivos. Lo que nos duele básicamente va a ser el aumento de presión que desencadenamos con el efecto de masa y con esto la invasión o la compresión que vamos a producir estructuras que sí duelen, como son meninges, como pueden ser vasos sanguíneos o como es el periósteo. Entonces, se ha evidenciado que la cefalea es un síntoma frecuente en estos pacientes. Un 50% de ellos lo presenta o lo refiere en la consulta y nos refiere en general que es una cefalea que inicia de manera leve, que comenzó hace unas 2-3 semanas, calmaba tomándome un paracetamol, se acompañaba de un poco de náusea, vómito, pero el antiemético lo controlaba, pero ahora ya pasaron 3-4 semanas, un mes, es una cefalea muy intensa, ya no me calma con el paracetamol, me levanto, voy al baño, toso, me duele más, estoy en la noche o quiero dormir o estoy dormido y me despierto porque el dolor es tan intenso. Pensemos, no, es una cefalea que tiene algo más extra, o ya tengo alguna focalidad neurológica, ya tengo alguna alteración importante en el estado de conciencia. Esa es la cefalea típica en la cual yo tengo que estar pendiente y sospechar que a lo mejor hay algo más en ese paciente. Ya. Se menciona que por qué la cefalea es más importante en la noche, o por qué es el síntoma llamativo de que la cefalea tenga predominio nocturno, o por qué me despierta en las noches. Entonces, se habla que como en estos pacientes, por la lesión que ya tenemos, la presión está aumentada. Aparte de eso, mientras dormimos, como estamos hipoventilando, la PCO2 nos aumenta, y esto hace que se produzca una vasodilatación cerebral, y por eso el predominio de dolor sea más en la noche. Ya, en este cuadrito de acá, bueno, lo que les mencionaba de los signos de alarma. Cefalea que inicia de manera súbita, cefalea que en un inicio fue leve y posterior se hizo mucho más severa, no calma con la medicación habitual que nosotros teníamos, se acompaña de déficit neurológico, se acompaña de náusea, vómito, signos de focalidad. Todo eso es paciente oncológico por sí y es un signo de alarma en el cual debemos hacer una investigación mucho más profunda. Eso en cuanto a la parte de cefalea. Otro síntoma también frecuente y que los pacientes nos refieren muchísimo son las náuseas y el vómito. Y así nos describe la literatura que estas se presentan en un 40% de pacientes. Generalmente se habla del vómito en proyectil, que en un inicio, como les decía, es un vómito que controla, pero posteriormente ya es un vómito que no tiene náuseas, sino que directo es un vómito en proyectil, un vómito fuerte, y que se lo asocia que en estos pacientes hay una mayor sensibilidad en el centro del vómito. Algo igual llamativo e importante que debemos valorar son los signos neurológicos focales que vamos a encontrar. Estos se presentan en el 68% de nuestros pacientes y dependen del sitio o del lóbulo en el que estén ubicados. De estos, los más frecuentes o los más comunes que se ha visto en los pacientes son las de hemiparesias. Y así podemos ver, si es que yo tengo una lesión que está ubicada en el lóbulo frontal, va a ser aquel paciente que el familiar me refiere así, es que ahora pasa súper irritable, tiene cambios de comportamiento, o está bien, después se pone a llorar, o después se pone feliz, o es una paciente que antes iba al baño, ahora ya no, tengo que ponerle pañal, ya no me controla esfínteres, o ya antes cogía el vaso, comía solita, ahora ya no, se le cae la cuchara, ya no se puede parar. Sospechemos. O aquella paciente que venga con una lesión en el lóbulo parietal, en donde me dice ya no sabe, ya no puede distinguir las formas de las cosas, la sensibilidad se le ha disminuido,
o aquella paciente que igual tiene lesiones del lóbulo temporal, en donde me dice, en la mañana me dice una cosa, se olvida, después otra vez, tiene trastornos de memoria, o pacientes que tengan lesiones del lóbulo occipital, donde ya se presenten con alteraciones visuales. Si es que la lesión está ubicada en cerebelo, pues tendremos ya alteraciones de equilibrio, ataxias, nistagmus, o en tronco cerebral, donde ya vamos a tener afección de pares craneales y alteración del estado de conciencia como tal. Entonces, importante valorar la clínica con la que el paciente nos llega para poder también determinar dónde puede estar la posible lesión según el lóbulo que nosotros creamos que tiene o según lo que el paciente nos refiere. Algo también importante que tenemos son las convulsiones. No es tan común, pero se presenta también. Y el 30 al 40% de pacientes pueden desencadenar una crisis convulsiva, la cual puede presentarse como una crisis parcial, en donde el paciente nos puede referir solamente como una sensación extraña o como un movimiento involuntario en una extremidad, o puede referirnos como una crisis generalizada, en donde ya tiene una convulsión generalizada, más el extra de que ya hay una alteración del estado de conciencia o pérdida de conocimiento. Algo importante, si nos llega un paciente con convulsión y ya tenemos el antecedente de que sí pudo haber sido la metástasis cerebral, pero recordemos que existen otras causas que pueden hacer que un paciente nos convulsione. Y más si es un paciente oncológico, puede ser que el paciente estaba recibiendo quimioterapias, dosis altas, o que el paciente estaba recibiendo su quimioterapia y tenía fallo hepático, fallo renal, o paciente con alteraciones metabólicas que son comunes en nuestros pacientes, hiponatremias, hipomagnesemias, hipocalcemias, o un paciente que tenga un paraneoplásico o alguna complicación vascular, algún efecto de hemorragia o algún evento trombótico, un proceso infeccioso en el sistema nervioso central, o pacientes que incluso ya con metástasis cerebrales estaban recibiendo radioterapia. Entonces, en base a eso, tomemos en cuenta que aquellas lesiones que ya están ubicadas en hemisferio cerebral y con un predominio más en corteza, se ha visto que las lesiones que se ubican cerca de corteza cerebral tienen más riesgo de producir convulsiones, o aquellas lesiones que tienen el riesgo de sangrar, como habíamos dicho, los melanomas, aquellas lesiones que en general me van a producir edema, todas esas lesiones me van a desencadenar o tienen riesgo de desencadenarme una convulsión. ¿Qué pasa con la disminución del nivel de conciencia? ¿O qué pasa cuando el paciente ya nos llega con alteración del estado de conciencia? Esto se da secundario a un síndrome de herniación cerebral. ¿Qué pasa aquí? En este paciente hay una compresión del diencéfalo, posterior se comprime ya mesencéfalo, afecta protuberancia, afecta bulbo raquídeo. ¿Y cómo evoluciona el paciente? El paciente en un inicio era un paciente que estaba confuso, a lo mejor menos alerta, el familiar no lo tomaba muy llamativo los síntomas, dejó que pase, pero posterior ya el paciente está con disminución del nivel de conciencia, ya le llama la atención. Si no corregimos, el paciente puede caer en un estado de coma, veremos ya posterior abolición de reflejos oculocefálicos, oculovestibulares, alteración de un patrón respiratorio, un paciente que a la final puede terminar muriendo por una parada cardiorrespiratoria si no hacemos un manejo adecuado y oportuno. En base a todo esto, entonces, planteémonos, ¿cómo hago yo el diagnóstico o cómo hago la sospecha diagnóstica de una metástasis cerebral en mi paciente? Lo básico en medicina, tomar o recabar todos los datos de importancia en la anamnesis, en base a la epidemiología que habíamos dicho. Si yo tengo un paciente con un primario que tiene alto riesgo de producir metástasis, pues orientarme ya en base a ese dato. Analizar si es que el paciente viene con cefalea, preguntarle cómo fue el inicio de la cefalea, cómo se ha ido intensificando, qué se ha estado tomando, qué síntomas acompañantes ha presentado, la valoración neurológica importante, ver cómo el paciente viene, si es que hay déficits neurológicos, alteración de pares craneales, cómo en sí el paciente nos llega. Y con todo esto, pues, los exámenes de laboratorio, recordemos, como les decía, si es que es un paciente que nos viene convulsionando, a lo mejor existe otra causa metabólica que también sea la responsable de la convulsión y no específicamente la metástasis. Entonces, también identificar otras posibles causas que sean las desencadenantes. Y como diagnóstico o como método de confirmación o exclusión de mi sospecha diagnóstica, pues solicitar los estudios de imagen, la tomografía de cráneo o la resonancia magnética. En la emergencia, cuando los pacientes, nos llegan convulsionando, lo que nosotros solicitamos es la gasometría. Con esto nosotros podemos monitorizar cómo está la oxigenación de ese paciente, poder valorar el estado metabólico, la acidosis metabólica que esperamos ver en estos pacientes por la convulsión intensa que ellos tienen, pues del lactato incrementado.
Entonces, más es como un estudio para poder valorar estos parámetros. Y dentro de los estudios de imagen, si bien es cierto y si bien se ha planteado en las guías que el estudio de elección para diagnóstico y para tratamiento y seguimiento de este es la resonancia magnética, lamentablemente en nuestro medio una resonancia magnética no es tan accesible. Sin embargo, esto no tiene que impedirnos de nosotros tener un estudio de imagen lo más pronto. Es por eso que la tomografía, tanto simple y contrastada como la simple, nos sirve como un examen inicial en estos pacientes porque nos va a ayudar a identificar cualquier emergencia que nosotros tengamos, edemas, masas, hemorragias, que podamos manejarlas a tiempo. Y la ventaja, pacientes que a lo mejor no podemos hacer resonancia magnética porque tienen stent, porque tienen prótesis, pues utilizar en este caso la tomografía. ¿Cómo se describen las lesiones en la tomografía? Lo que vamos a ver es básicamente lesiones hipodensas o isodensas que corresponden al edema perilesional en la parte de la tomografía, tanto en la simple como también en la contrastada. En esta imagen de acá podemos ver la diferencia. Por ejemplo, en la tomografía sin contraste, pese a que no tiene contraste, podemos identificar el edema. La lesión como tal no es tan definida, pero por lo menos podemos ya tener una presunción de que algo está pasando en esa cabeza. Y la diferencia con la contrastada, pues en la que sí tenemos ya el realce de la lesión con el contraste. Una ventaja que nos refiere el estudio de la tomografía es que con esta podemos ver más a detalle las lesiones óseas posibles que podamos tener, a lo mejor destrucción de los huesos del cráneo por alguna metástasis. Y el problema pues con la tomografía es que bien la sensibilidad, sobre todo para detectar lesiones pequeñas con tomografía, es muy baja. Y ahora sí, el gold estándar, que es la resonancia magnética para hacer diagnóstico y seguimiento del tratamiento de las metástasis cerebrales. Si bien es cierto, como decíamos, este estudio de imagen suplantó a la tomografía, porque con este podíamos ver mucho mejor las lesiones, se hacía una caracterización mucho más bonita, por así decirlo, de las mismas, y se describía como lesiones muy circunscritas, que se presentaban ISO o hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Como podemos ver en las imágenes. Entonces, sí, es evidente que con una resonancia yo voy a tener un mejor realce de las lesiones. Igual son imágenes en esta en donde podemos ver igual la diferencia en relación a la tomografía, en donde igual, aunque sean lesiones pequeñitas, puntiformes, pues se las puede identificar claramente con la resonancia. En base a todo esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar nosotros? Recordemos que nosotros ofrecemos un tratamiento sintomático en un inicio como emergencia y lo que vamos a hacer es mejorar los síntomas de ese paciente, mejorar la calidad de vida como tal y ayudar o evitar a que este paciente pueda tener complicaciones futuras. Ese va a ser el objetivo del tratamiento inicial. En base a eso, entonces, ¿qué vamos a tratar? Nosotros vamos a tratar el edema peritumoral que tenemos o perilesional, vamos a mejorar o a tratar en el caso de que haya hipertensión intracraneal, vamos a tratar las convulsiones. Se habla en cuanto al tromboembolismo, en muchas guías se manifiesta que en cuanto al tromboembolismo, al manejo del tromboembolismo, lo dejan más como criterio de cada médico, por el riesgo que tienen muchos tumores de sangrar. Entonces, que ahí sería riesgo-beneficio el dar manejo antitrombótico. ¿En qué nos basamos entonces para tratar a un paciente? ¿Qué factores pronósticos valoramos para decir qué hago con este paciente, hasta dónde puedo llegar? Bueno, nosotros como emergencia en un inicio manejamos la parte aguda, pero posterior, en el caso de que ya el paciente va a necesitar un tratamiento a largo plazo, es importante identificar la edad del paciente. No va a ser lo mismo que ya trate un paciente joven, que tiene un buen pronóstico, que se desenvuelve por sí solo, a tratar a un abuelito de 80 años que está encamado y que está prácticamente dependiente de terceros. Valorar el Karnofsky, valorar cómo está la enfermedad actual, si es que es una enfermedad que está controlada o es una enfermedad que ya está progresada. Esto en cuanto más al manejo de la hipertensión intracraneal. La verdad, no hemos tenido mayor caso, pero en general el manejo de hipertensión intracraneal, cuando ya tenemos como tal evidenciado, pues lo básico, hacer que el paciente eleve su cabecera para evitar que haya más compresión yugular. En el caso de que esté un paciente agitado, la sedación nos ayuda porque esa agitación psicomotriz me eleva aún más la hipertensión intracraneal. Entonces, lo ideal es que yo
que mi paciente esté tranquilo. En caso de que yo ya tenga un paciente que ya está con una hipertensión intracraneal, un paciente que tiene una presión arterial media mayor a 120, ya estabilizar esa presión y tratar de mantener una sistólica entre 100 y una presión de perfusión de 60. El uso de los líquidos, igual, tratar de que ese paciente esté normovolémico o ligeramente hipovolémico. Y aquí el uso del manitol y de las soluciones hipertónicas es un poco controversial, no lo plantean mucho las guías en cuanto al uso. Revisábamos con el doc Jimmy del uso del manitol, que lo estaban utilizando más. Si es que el paciente va a ingresar a un procedimiento quirúrgico, es indicado. Caso contrario, pues se veía como que contraproducente el uso del mismo. Y en cuanto a la parte farmacológica, ahora sí, ¿cuál va a ser nuestro manejo farmacológico en estos pacientes? Entonces, el pilar de tratamiento para los síntomas en estos pacientes va a ser el corticoide. ¿Y qué es lo que vamos a mejorar con el corticoide? Vamos a mejorar el edema peritumoral y vamos a mejorar, por ende, la presión intracraneal que pueda tener ese paciente. ¿Cuál va a ser el efecto del corticoide? Pues el efecto antiinflamatorio. Recordemos hacer la acción de inhibir la fosfolipasa 2, los leucotrienos, las prostaglandinas, y con esto mejorar la parte inflamatoria. El corticoide en este caso, pues se lo va a utilizar tanto como para dar el tratamiento inicial sintomático a los pacientes hasta que ya se determine cuál va a ser su tratamiento definitivo, bien sea una cirugía, bien sea radioterapia o bien sea continuar con la quimio. Y también en el caso de pacientes que ya se les ha dado quimioterapia o ya han recibido radioterapia, no son candidatos a cirugía, pues hacer un manejo paliativo, un manejo más sintomático. Y el estándar para nuestro tratamiento es la dexametasona. La dexametasona ha sido el medicamento, en este caso de elección, para manejo de la parte sintomática por la alta potencia que esta tiene, por su larga vida media, y porque tiene relativa falta de actividad mineralocorticoide, lo cual la convierte en el medicamento de elección en este caso. ¿Cuál es la dosis inicial que deberíamos tener en estos pacientes? Recordar y tomar en cuenta que la dosis para cada paciente va a ser individualizada, porque no todos los pacientes van a venir con la misma severidad de síntomas, no todos los pacientes van a venir con la misma clínica. Entonces, ¿de qué va a depender que yo inicie una dosis en un paciente y otra en otro paciente? Va a depender del grado de edema que tenga ese paciente, que tenga esa lesión, y de qué tan graves sean los síntomas con los que el paciente se presenta. ¿Por qué? Porque recordemos que la dexametasona, los efectos secundarios son dosis dependiente y el objetivo del uso de la misma es tratar de controlar los síntomas con la menor dosis posible. Es así que si yo tengo un paciente que me viene con síntomas leves, que tal vez solo refería a cefalea, un poco de náusea, un poco de vómito, a lo mejor un poco de mareo, se recomienda dosis diaria, no dosis de carga, sino únicamente dosis diaria de mantenimiento entre 4 y 8 miligramos, que pueden estar divididas o bien en una dosis o bien en dos dosis. Pero si ya es un paciente que viene con síntomas ya moderados, síntomas severos, tal vez ya afectación del estado de conciencia, ya una cefalea mucho más intensa, comenzar con una dosis de carga de 10 miligramos y una dosis de mantenimiento de 16 miligramos día, pero divididas o bien en dos dosis o bien en 4 dosis. Y con esto se ha visto que la respuesta o el beneficio terapéutico que los pacientes obtienen luego de la toma de la dexametasona se la obtiene entre las 24 a las 72 horas. ¿Qué pasa con el manejo de las convulsiones? Si yo tengo un paciente que viene convulsionando, primero, el anticonvulsivante va a estar indicado exclusivamente en aquellos pacientes que me vienen convulsionando o que tuvieron antecedente de alguna convulsión. El uso profiláctico como tal de anticonvulsivantes no está indicado en estos pacientes. Igual acá, más como medidas generales, igual de lo que hacemos en el tratamiento de los pacientes, en la parte de la emergencia, pues estabilizar al paciente, oxigenarlo, tener los accesos en el momento que ya viene el paciente en convulsión, monitorizarlos, monitorizar el nivel de conciencia. Y en cuanto a esto, pues recordemos que las convulsiones generalmente se presentan o breves y autolimitadas, pero en el caso de que ya la convulsión se convierta en una emergencia neurológica, que ya sería el caso de un estado epiléptico, en donde las guías nos definen que ya es un estado epiléptico cuando la convulsión de mi paciente como tal logra durar más allá de los 5 a 30 minutos. Algunas guías me dicen únicamente dura más de 5 minutos. Y aparte de eso, el paciente no recupera su estado de conciencia inicial
y es un estado epiléptico. Y en este caso, el riesgo es que pasados ya los 20 o 30 minutos, el paciente ya pueda tener una lesión cortical. En base a todo esto, yo debo tener en cuenta 4 criterios para ver cuál es el fármaco de elección que le voy a dar a mi paciente para manejar esa convulsión. Entonces, ¿qué es lo que yo determino o en qué me enfoco? Tengo que ver que el fármaco que yo le voy a dar tenga un perfil farmacológico adecuado, que sea un fármaco que tenga una vía de administración adecuada, que tenga un espectro de acción amplio y que sobre todo sea seguro para mi paciente. En cuanto al perfil farmacológico, que se me absorba rápido porque voy a necesitarlo para una emergencia, que su absorción sea completa, que tenga una eliminación renal, que su vida media sea prolongada, que tenga un escaso ligadura a proteínas. Y dentro de esto, el que gana el primer puesto es el levetiracetam. El otro criterio es la disponibilidad parenteral. Un fármaco que yo inicio al principio para el estado de la crisis inicial y que posteriormente yo lo pueda manejar o lo pueda convertir vía oral. Y en este caso igual, el levetiracetam también se lo identifica como el medicamento que cumple con ese criterio. Que tenga un amplio espectro, que me sirva tanto para crisis parciales como para crisis generalizadas, que sea seguro, es decir, que yo lo puedo utilizar, que el paciente lo tolere. En este caso, que los efectos secundarios no sean tan significativos, no sean tan llamativos, y esto haga que el paciente posterior abandone el tratamiento, que no interactúe con otros fármacos. Recordemos que a lo mejor este paciente está recibiendo quimioterapia y esto va a interactuar con los fármacos que también el paciente reciba, entonces hará que tal vez el paciente abandone el tratamiento posteriormente, o que yo lo puedo utilizar con seguridad en pacientes ancianos, en pacientes que tengan problemas cardíacos o pacientes que tengan problemas hepáticos o renales. En base a esto, ¿cuál es la primera línea de tratamiento en estos pacientes que vienen con un estado convulsivo? Pues tenemos que en las guías nos refieren que en paciente oncológico la primera línea de tratamiento va a ser levetiracetam. Y en el levetiracetam nos menciona que la dosis de carga con la que nosotros debemos iniciar en el paciente que está convulsionando va de 30 a 60 miligramos por kilogramo de peso o 3 a 4 gramos directo. Y posterior el mantenimiento, pues lo haremos de 25 a 30 miligramos por kilogramo dividido en 2 dosis. Si es que por algún motivo no disponemos del levetiracetam, nos mencionan que se puede utilizar lorazepam a dosis de 4 miligramos o podemos utilizar diazepam en dosis de 5 a 20. En caso de que no tengamos ninguna de estas, pues como segunda línea nos refieren a utilizar ácido valproico a dosis de 15 miligramos kilo día. Y ya en el caso de que no responda o que en el caso de que no tengamos estas opciones, la fenitoína. La fenitoína en dosis de 15 a 20 miligramos, en el caso de que estas otras pues fracasen y no podamos controlar la convulsión como tal de nuestro paciente. Eso en cuanto a metástasis cerebrales. Solamente como un extra que les traje es en cuanto a compresión medular. Más de la cápita a esto en relación a que la compresión medular es también una complicación frecuente en nuestros pacientes, pero la importancia de identificarla de manera temprana y de manera oportuna radica en el beneficio o en el resultado neurológico que nuestro paciente va a tener posteriormente. Esta compresión medular pues puede tener 2 formas de producirse. Una es la extensión epidural desde una metástasis de una vértebra, o puede ser por un colapso de una vértebra porque un tumor infiltró la misma. Y dentro de estos, pues las compresiones más comunes que se han identificado están localizadas a nivel de columna torácica en el 70% de los casos que se han descrito. Como llamativo para nosotros más, si tenemos un paciente que nos viene con debilidad de extremidades superiores, de extremidades inferiores, tal vez sospechemos que tiene alguna compresión sobre T1. O si es que nos viene ya únicamente con debilidad de miembros en extremidades inferiores, pues sospechemos que a lo mejor la compresión está por debajo de T1. En estos pacientes en quienes yo sospecho compresión medular, lo ideal es solicitar una resonancia magnética de columna total para poder identificar de mejor manera. Y en estos pacientes el abordaje igual la dexametasona, pero aquí la dosis de carga de 10 a 16 miligramos y posterior el mantenimiento, dosis de 16 miligramos distribuidas o en 3 o en 4 dosis dependiendo cada paciente. Eso es lo que les quería traer y finalmente como conclusiones, pues recordemos que las metástasis cerebrales son complicaciones frecuentes que las vamos a encontrar en nuestros pacientes, tienen un impacto importante en la calidad de vida de los mismos. Y la resonancia magnética, como les dije, es el estudio de elección para hacer diagnóstico y para hacer seguimiento de tratamiento.
El uso profiláctico del anticonvulsivante pues no está indicado y el pilar de tratamiento sintomático, la dexametasona. Y eso es todo.